Listo, estoy grabando. Morla, igual si pudieras presentarte y hablar un poco de tus credenciales, de qué Ujú, posición ocupas actualmente en el gobierno y eso, ujú. y un poco de tu quehacer también profesional. Bueno, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Santo Domingo, ENAD, institución que tiene 77 años de fundada. Es la escuela más importante de teatro de la República Dominicana, es la principal. La cual dirijo actualmente. Tengo 6 meses siendo director de dicha escuela, que como ya mencioné, soy egresado. En su momento fui maestro también de la escuela, impartía dramaturgia, danza contemporánea y expresión corporal. Después me fui a hacer un máster en artes escénicas en la Universidad Rey Juan Carlos. Eh, También soy licenciado en filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Después del máster en artes escénicas en Madrid, volví a la ENAD como maestro y tal, durante un año, hasta que después me fui a Madrid, volví a hacer el doctorado. Hice un doctorado en humanidades con línea de investigación enfocada en las artes. Y mi tesis, porque es un doctorado multidisciplinario, lo cual me encanta. A mí me fascina la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la hibridez, tanto a nivel metodológico y a nivel subjetivo, si es posible el término. Entonces, bueno, mi tesis doctoral pues se tituló Las vanguardias teatrales en República Dominicana, 1970-2000. Hice esa investigación y nada, me gradué el año pasado del doctorado, después volví a Dominicana y estoy de director, como ya mencioné. Fui miembro fundador de la compañía de danza contemporánea del Ministerio de Cultura de Santo Domingo, porque también soy egresado de la Escuela Nacional de Danza. Después que me gradué de teatro en la ENAD, subí, digo subí porque están en el mismo edificio, subí en danza, la Escuela Nacional de Danza, y me gradué de danza contemporánea, mención folclore. Eh, Déjame ver qué más. Ya te dije, miembro fundador de la compañía de contemporáneo, que fue fundada por Marianela Boán, una coreógrafa cubana que reside aquí en el país. También fui actor del Teatro Rodante Dominicano, en la época que era dirigido por Carlota Carretero. Es una compañía estatal también, que actualmente está dirigida por Indiana Brito, una egresada de la ENAD y directora y actriz, etcétera. Y bueno, tengo también mi grupo, mi compañía de teatro que formé cuando me gradué de la ENAD, que se llama Movimiento Saturado. En ella básicamente soy yo el integrante principal, porque yo he desarrollado a nivel de proyectos personales. Yo he tenido la dicha de participar en proyectos de otros, tanto como dramaturgo. Yo como dramaturgo he hecho una carrera bastante importante en el país, he ganado premios, se han montado muchas de mis obras por diferentes autores nacionales e internacionales, he hecho obras de encargo y tal. Eh, pero a nivel personal, de proyectos personales, en Movimiento Saturado, mi compañía, me autodirijo, escribo mis propios textos y actúo y etcétera. Aunque he dirigido a otras actrices como Isabel Spencer, y bueno, no sé, ahí escribo relatos, ensayo, dramaturgia. Mi mayor talento, por usar un término, es la escritura. Qué bueno que culminas como esa reseña con todo eso que haces, porque te comunicas en diversos lenguajes y precisamente eso nos lleva a la primera pregunta, que sería, ¿qué Ujú. impacto tiene el teatro
como medio de comunicación en las audiencias? Sí, yo creo que el teatro tiene un impacto sumamente trascendental como medio de comunicación porque apela a no solo a la parte intelectual de los espectadores, sino también a la parte emocional, por un lado, pero al mismo tiempo también impacta de manera directa e indirecta en lo que Jorge Dubati, teórico argentino, hablaba del convivio, de esa relación entre actores y espectadores, que es una relación que ocurre en el aquí y el ahora, que es única, que ocurre en ese momento, y esa particularidad del aquí y el ahora, del momento presente que tiene el teatro, repercute de manera bastante importante desde mi punto de vista, en la configuración de la subjetividad del individuo, le inyecta múltiples valores, valores universales, no solo a nivel y que le inyecta a nivel de experiencias por estar recibiendo o percibiendo la obra escénica per se, sino también ideológicamente. eh, o sea que el teatro es, es impactante en todos los sentidos, en todos los sentidos, como ya mencioné, no solo intelectual, emocional, también experiencial e incluso corporal. O sea, cuando estamos presenciando una obra de teatro, nuestro cuerpo cambia. Y bueno, también en la forma de relacionarnos con el arte, porque eh, eh, difunde los espectadores una actitud participativa, una actitud comprometida con el hecho escénico y con la sociedad. ¿Con la sociedad de qué manera? Bueno, porque es que el teatro, incluso el teatro más alienado, estéticamente hablando, es un espejo, y aunque suene un poco cliché esa frase, es un espejo de nuestras almas, es un espejo de lo que es la sociedad en su conjunto. Badiou hablaba y esto me gusta mucho, Badiou hablaba del teatro como pensamiento. El teatro es una manera de articular, de propulsar y de vehicular el pensamiento. Y esto a mí me resuena muchísimo porque muchas veces creemos como que el teatro es nada más para entretener o divertirse, etcétera, etcétera, y nada más alejado que eso. Morla, también mencionaste en tu breve reseña que tu segunda carrera en el sistema artístico tenía mención folclore. ¿Cómo Ujú. definirías tú el concepto de teatro folclórico? Mira, el teatro folclórico en teoría, es un teatro cuyo epicentro son las manifestaciones folclóricas de un espacio geográfico determinado. Entonces, ¿qué son las manifestaciones folclóricas? Son aquellas manifestaciones que reflejan la idiosincrasia de una comunidad determinada, sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar. Entonces, un teatro folclórico coloca en su metodología procesual todas estas manifestaciones, coloca los personajes del folclore dominicano, coloca las problemáticas, bueno, dije del folclore dominicano, estamos hablando más en general, coloca las situaciones de la cultura determinada de ese momento. Entonces, así, a grosso modo, esa es podría ser la definición del teatro folclórico. También tiene
Es un teatro que se caracteriza por la espontaneidad, eh, suele alejarse del profesionalismo. Y esto es muy importante porque eh, es un teatro espontáneo donde muchas veces son personas que lo hacen de manera amateur, o de manera autodidacta incluso, donde se refleja lo que es la esencia del pueblo, y esa es la característica. El teatro folclórico vendría siendo también una ramificación del teatro popular, incluso del teatro callejero. A veces pueden solaparse conceptualmente y convertirse en sinónimo: teatro callejero, teatro popular, teatro folclórico. Y así como para ya ir sintetizando definiciones más concretas, un teatro folclórico es popular. Un teatro folclórico suele ser callejero, pero no solamente callejero. Suele ser comunitario, reflejar todas las creencias, las tradiciones de una comunidad determinada en un espacio geográfico. Entonces, ¿estarías tú en desacuerdo o de acuerdo en la siguiente frase? ¿Todo teatro nacional es folclórico? Eso es problemático, porque si bien es cierto que el folclore refleja la idiosincrasia de una comunidad determinada o de un pueblo, un teatro nacional no necesariamente reflejaría esa idiosincrasia nacional, porque el concepto de teatro nacional está más supeditado a lo que es el Estado-nación. El Estado-nación que crea una narrativa, unas políticas culturales muy concretas que muchas veces oprimen a determinadas corporalidades, que generan hegemonías. Un teatro nacional es un teatro hegemónico. O sea, un teatro nacional que representa al Estado-nación, a un Estado-nación determinado, se convierte en el paradigma hegemónico y no necesariamente da cabida a las manifestaciones folclóricas de un pueblo determinado. Al contrario, muchas veces las aplastan, las invisibilizan, las lanza, las empuja al estadio de la otredad. Entonces, eso es muy importante, diferenciar entre teatro nacional y teatro folclórico. Que un teatro sea nacional no necesariamente significa que sea un teatro folclórico. Morla, ¿podrías mencionar el último espectáculo de teatro folclórico que presenciaste? De cualquier disciplina, danza, ya sea teatro, danza teatro. Eso es complicado, y me voy a adelantar a tu cuestionario. O sea, y te exhorto, no sé de qué vaya tu investigación. Bueno, sí, más o menos es obvio la temática de tu investigación, pero te exhorto a problematizar la siguiente cuestión, la siguiente pregunta. ¿Existe un teatro folclórico dominicano? Eso no está claro. No está claro que exista un teatro folclórico dominicano. Si de hecho hay algunos pensadores de dominicanos que hablan de que no hay un teatro dominicano. Ahí yo no estoy de acuerdo. Ahí yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo que existe un teatro dominicano, aunque me voy a autocriticar esta misma frase que acabo de decir. Pienso que hay teatralidades dominicanas en plural. No, no me gusta mucho usar el singular porque nos lleva al universal y a lo estático. Yo sí creo que hay diferentes teatralidades dominicanas, pero con respecto a la existencia de un teatro folclórico dominicano, no estoy muy claro de que exista. Sí hay manifestaciones folclóricas en diferentes teatralidades dominicanas.
Eso en ese sentido. Así como espectáculos con esas manifestaciones folclóricas dominicanas que yo haya visto, pero en los últimos, ¿qué? Porque en los últimos años, toma en cuenta que yo estuve 5 años viviendo en España, así que estaba desconectado, pero sí te puedo mencionar, qué sé yo, grandes clásicos del teatro dominicano que he visto en su momento, u obras escritas que desde mi punto de vista se acercan bastante a lo que podría llamarse como teatro folclórico dominicano, y lo pongo entre comillas de nuevo el concepto, ¿eh? Ramón Arepa, de Reinaldo Disla, un comercial para Máximo Gómez, escrita por Reinaldo Disla y representada por Manuel Chapuzó, así como para mencionarte algunas. Pero es que en la actualidad lo que podríamos así llamar como un teatro folclórico está muy, déjame ver qué término usar, que sea más riguroso, tú sabes. Eh, yo creo que están muy tímidas esas manifestaciones folclóricas dentro del teatro dominicano actual. Por ejemplo, te dije que iba a ser así, como de un lado para otro. En mi tesis doctoral, que se titula Las vanguardias teatrales en República Dominicana, fíjate que yo la acoté en 1970-2000. Pude detectar en la investigación que el teatro popular, que recuerda que lo que tú llamas o lo que quieres llamar teatro folclórico, podríamos decir que es una manifestación del teatro popular o una ramificación del teatro popular. Bueno, el teatro popular dominicano tiene su mayor auge en la década de los 70 en la República Dominicana. Es un teatro post-dictadura trujillista, es un teatro político, comprometido políticamente, es un teatro que hunde sus raíces en la idiosincrasia dominicana, que representa a los personajes subyugados por las estructuras del poder de ese momento. Se desarrolló muchísimo el teatro callejero. Estamos hablando de los 70 en la cúspide de las problemáticas de los 12 años de Balaguer, imagínate. Ya en 5 años antes, en el 65, la guerra de abril contra los norteamericanos. O sea, en los 70, todos los teatristas casi tenían un nivel de conciencia, de compromiso social y político que estaba muy permeado en el teatro. Y el teatro popular tuvo su auge en esa década de los 70. Qué sé yo, con Jimmy Sierra, son personalidades que haciendo un poco de genealogía del teatro dominicano, Jimmy Sierra, Rómulo Rivas fue crucial para el desarrollo de los grupos de teatro popular en la República Dominicana. Rómulo Rivas era un actor y director teatral venezolano que vivió en aquella época, de hecho. Paréntesis, lo invitamos a la ENAT a que diera una charla, porque Rómulo tiene 83 años de edad, y presentó un monólogo en Casa de Teatro. Yo lo vi, qué actorazo, qué presencia escénica, qué fuerza. Y bueno, y entonces lo invitamos a que diera una charla a los estudiantes sobre su trayectoria y todo lo que quisiera comentar, y fue bastante enriquecedora. Y bueno, Rómulo Rivas, podríamos mencionarlo como uno de los artífices del teatro popular e incluso teatro folclórico. Jaime Lucero, para tú hablar de teatro folclórico dominicano, tienes que mencionar a Jaime Lucero. eh, y eso, sigo
colocando sobre la mesa esa cuestión de que, bueno, me voy a mojar. Yo no creo que exista un teatro folclórico dominicano, ya te lo digo de entrada. No existe per se algo que pudiera denominarse de esa manera. Pero ahora me surge otra pregunta. ¿Debe existir un teatro folclórico dominicano? Porque entonces a mí, tú sabes que me causa bastante, me problematizan las definiciones y las nomenclaturas, porque entonces como que encierran. A mí no me gustaría como teatrista que me catalogaran como, no, Rafael Morla es un teatrista folclórico o el teatro de Morla es un teatro folclórico, pero eso no quiere decir que yo quiera que mi teatro esté de espaldas a las manifestaciones culturales propias de la República Dominicana. Al contrario, para mí es sumamente importante que logremos en el arte reflejar lo que somos, porque es la única manera de nosotros poder crear un teatro propio y volviendo a conectarlo, tú me paras cuando tú quieras, ¿eh? Y Yo de volviendo hecho a, no lo voy a hacer porque veo que hay material incluso para transcribir esta entrevista, hasta publicarla, así que tranquilo que no lo voy a... ok, Mejor, sigue pero, hablando ahí, me ok, interesa mucho. ok. Pues conectándolo con algunos acápites de mi tesis doctoral de la vanguardia teatral en República Dominicana, por ejemplo, y conectándolo con eso que mencioné de buscar un lenguaje propio, eh, que nos cree una identidad de qué somos, de lo que somos. Pude detectar que las vanguardias teatrales en América Latina, que a mediados del siglo XX, su superobjetivo era encontrar un lenguaje propio, un lenguaje latinoamericano, de qué somos los latinoamericanos, qué somos los caribeños. Y esa es como la pregunta primordial que gira o que debe girar desde mi punto de vista eh, en las búsquedas teatrales de todo artista, porque entonces que lo otro que nos quedaría sería como imitar las cuestiones foráneas y es una problemática muy fuerte en nuestro país, esto, en todas las manifestaciones culturales, artísticas, etcétera, que tendemos por la baja autoestima propia de nuestra idiosincrasia a considerar lo foráneo como lo bueno y lo válido. Entonces nosotros nos colocamos de espalda a lo propio y queremos imitar lo foráneo. Entonces, yo creo que sí es importante, aunque critique el, el utilizar una nomenclatura cerrada de teatro folclórico dominicano, sí creo primordial en toda manifestación teatral que intentemos responder la pregunta de qué somos, que es lo que nos lleva, es a lo que nos lleva el teatro folclórico. El teatro folclórico, desde mi punto de vista, coloca en primer lugar esa pregunta, ¿qué somos? En el caso llevándolo al terreno dominicano, ¿qué yo soy como dominicano? Pero también a mí, es que a mí me molesta el concepto de folclore, me molesta el concepto de folclore, porque también el concepto de folclore en este contexto está muy vinculado a una serie de estereotipos, una serie de arquetipos. El concepto de folclore muchas veces está asociado a la postal turística, la mangulina, el merengue y la guira y el tambor, que son elementos propios de nuestra idiosincrasia, pero cultural, pero no son los únicos elementos. Justo ahí te voy a detener, Morla, Sí, porque nos estamos adentrando en la siguiente pregunta. ok, Tú hablaste del teatro nacional y del teatro hegemónico, que toma y sí, deja a conveniencia, evidentemente, como qué sí, aspectos se pueden mostrar y qué aspectos no se explotan. exacto. En lo que tú has Ujú. visto o de lo que has oído, ¿qué elementos, por ejemplo, del folclore dominicano entiendes tú distinguen ese relato cultural de la identidad nacional?
Y que también sería interesante saber qué se deja. Ok, mira, sería interesante conceptualizar sobre la identidad y la cultura dominicana, qué sé yo, te sugiero que revises los textos de Dagoberto Tejeda, que es un sociólogo dominicano muy importante, los textos de Fradique Lizardo, también textos de Odalis Pérez y un gran etcétera. Eso por ese lado. ¿Qué elementos podrían ser esenciales o son esenciales de la cultura dominicana, ¿cierto? Es más o menos de Sí, nuestra cultura. mencionaste que si La, hib- merengue, que si, o sea, ¿cuáles elementos exactamente. se distinguen en el relato y cuáles no? Ok, mira lo que pasa. Nuestra cultura es una cultura híbrida. Nosotros somos el resultado de una mezcla de diferentes culturas. O sea, nosotros somos culturalmente somos hispanos, culturalmente somos africanos, culturalmente nos quedan vestigios de lo que fueron los taínos. Quedan muy pocos vestigios porque fueron exterminados en la época de la colonización, pero culturalmente también nosotros tenemos, por ejemplo, los cocolos, los culoya, que fueron negros que desarrollaron una hibridación cultural en otras islas colonizadas que emigraron a la isla y se mezclaron con las manifestaciones culturales de aquí y generaron otra, como una hibridación de la hibridación. O sea, el elemento más esencial de lo que es ser dominicano es la mezcla. No existe la pureza. No existe la pureza ni siquiera en nuestros cuerpos. O sea, tú eres dominicano, ¿verdad? Tú naciste en República Dominicana. Bueno, tú tienes, o sea, en tu corporalidad, aunque tú no seas un negro, por ejemplo, un mulato, tú estás atravesado por esa mezcla. Yo también, así, blanquito, estoy atravesado por esa mezcla. Y nuestra cultura está atravesada por lo africano, por lo que devino lo africano a la hora de mezclarse con lo hispano y con todas las manifestaciones del país. Pero entonces eso nos lleva a lo que se llama el discurso hegemónico. El discurso hegemónico crea un relato sobre la cultura. En el caso de la República Dominicana, ese discurso hegemónico se caracteriza por abrazar solamente el elemento hispano de nuestra herencia cultural y estar de espaldas a lo que son las manifestaciones afrodescendientes de nuestra cultura. Y eso es bastante problemático y eso genera un debate enorme. De hecho, en la década de los 70 80 ya hay muchos intelectuales dominicanos han empezado e historiadores han empezado a combatir ese discurso hegemónico en torno a nuestra cultura que vende solamente la parte hispana e invisibiliza nuestra herencia africana. Entonces, eso yo creo que un teatro que quiera llamarse teatro folclórico dominicano tiene que abrazar esa esencia primordial desde mi punto de vista que sintetiza nuestra cultura dominicana, que es la hibridez y la mezcla y la no pureza. Nosotros somos un sancocho, nosotros somos todo. Tú sabes, somos blancos, somos negros, somos mulatos, no existe la pureza. Canclini, eh, el, el intelectual Canclini, ay Dios, el apellido es Canclini, ahora te voy a deber el nombre, pero bueno, tú lo buscas Canclini y te aparece argentino. Hablaba de que el continente
que más culturalmente se abrazó la mezcla fue el continente latinoamericano. El historiador Peter Burke también en su libro Hibridismo Cultural menciona que una de las características de la posmodernidad a nivel cultural es la hibridez y coloca citando o apropiándose o parafraseando a Canclini, dice que Latinoamérica es el lugar donde más se realiza o donde más se manifiesta la mezcla y la hibridación. Y desde mi punto de vista, el Caribe es donde aún más se desarrolla esa mezcla y esa hibridación y ese fenómeno, porque lo interesante de la hibridez y de la mezcla es que de forma espontánea, porque no es conscientemente, al irse solapando diferentes manifestaciones culturales y al unirse esas manifestaciones culturales, esa unión crea otro producto cultural, un producto cultural completamente diferente. Y eso es lo que somos los dominicanos. Entonces, por eso a mí me pone de los nervios, la verdad, determina la palabra folclore en República Dominicana, porque es bastante problemática en el sentido de que apela solamente muchas veces al merengue solamente, o como a una postalita turística, se convierte en un dispositivo del determinado folclore, porque ahí hay que hacer el matiz. No es que, yo no estoy queriendo decir, quiero que quede claro, que conste en acta. No estoy diciendo que el folclore dominicano cae en la postalita turística, no. Determinado folclore dominicano, un folclore dominicano hegemónico, cae en los estereotipos y en la postalita, pero hay muchísimos defensores, estudiosos, actores del folclore dominicano que están investigando de manera comprometida y profunda en torno a lo que es la esencia cultural de la República Dominicana. Por mencionar un nombre, Marily Gallardo. Marily Gallardo es una mujer que ha investigado a lo largo de su trayectoria, esta creadora intelectual caribeña, bailarina, ha con su grupo Calalú Danza, ha investigado con bastante compromiso y de manera fehaciente y profunda lo que es la herencia afrodescendiente de la República Dominicana y todos los elementos africanos presentes en nuestra cultura que el discurso hegemónico nacionalista tiende a invisibilizar. Y bueno, creo que me enrollé ahí un poco. Pero muy bien. Y qué bueno que mencionas las teatralidades, a pesar de que has dicho que no te atreverías a definir que existe el teatro folclórico. Hablas de que han habido algunas teatralidades que a lo mejor tienen aspectos folclóricos en su estética o en su Sí, discurso sí, o en su accionar. sí, ¿Cuáles entiendes tú han sido, ya mencionaste a Marily Gallardo, cuáles han sido otros exponentes de, no hablemos entonces de teatro folclórico, sino de teatralidades sí, folclóricas en la exacto. República Dominicana? Sí, hay muchísimo. Bueno, te mencioné los pioneros, Jimmy Sierra, Jaime Lucero, también Rómulo Rivas, el teatro Gayumba desarrolló mucho lo que es el teatro popular y muchísimo, y trabajó en la mayoría de sus propuestas lo que es la búsqueda de la identidad dominicana alejada del estereotipo de la dominicanidad. Ya te mencioné Gayumba, el mismo muchas de las obras de Reinaldo Disla,
También Jafe Cerúlle en muchas de sus obras también, sobre todo de la década de los 70 80, abrazaba muchísimo los elementos propios de la cultura dominicana. El grupo Calíope de Sergio Uribe también quiere abrazar constantemente toda esos elementos culturales propios de la dominicanidad. Importantísimo, este actor y director y dramaturgo, que es un excelente actor dominicano, Juan María Almonte. De hecho, en mi tesis doctoral yo dedico un acápite a su grupo Roba la Gallina, que él parte de lo que se llama el teatro batey. A mí me pareció súper interesante. Él parte del concepto de batey, que el batey es un concepto de que heredamos de los taínos, eran como un juego de los taínos donde se unían y era bastante comunitario, etcétera, pero también los batalles son los espacios y ahí nos abre toda una problemática de la De explotación, de exclusión, exclusión, etcétera, periferias. periferia, xenofobia, racismo y todas esas problemáticas de aquí, los batalles, que son esos espacios donde están excluidos y explotados poblaciones en su mayoría afrodescendientes, etcétera. Y por ahí eso no nos vamos a meter de lleno en eso. Entonces, Juan María Almonte con su grupo Roba la Gallina desarrolló, y eso lo analicé en mi tesis doctoral, el teatro batey como un dispositivo de resistencia cultural dentro del discurso hegemónico de la cultura en la República Dominicana, donde él a través de ese teatro representaba personajes típicos de la cultura dominicana. Bueno, Roba la Gallina es una manifestación folclórica dominicana, el Califé, y el tiznao, o sea, todas las manifestaciones, Del las carnaval problemas dominicano del también. carnaval dominicano, exactamente, también las problemáticas del campesinado, las problemáticas migratorias. Entonces, bueno, ahí te lancé Juan María Almonte con Teatro Roba la Gallina, pero también, por ejemplo, yendo nomás el Teatro Guloya, sobre todo el Guloya del principio de los 90 y 2000, eh, que tengo todo un capítulo en mi tesis doctoral sobre el Teatro Guloya, Claudio Rivera y Viena González. Ellos abrazan lo que en un principio, inspirados en la antropología teatral de Eugenio Barba, y también desarrollaron un teatro ecléctico, y ahí vuelven de nuevo las mezclas propias de nuestra cultura, mezclaban muchísimas manifestaciones teatrales y en sus búsquedas ellos pretendían, incluso en su investigación a nivel corporal, partían de los movimientos afroantillanos de nuestro país. De hecho, los Guloya son este grupo que es un ejemplo de teatro folclórico. Bueno, tú quieres un ejemplo de teatro folclórico, los Guloya. Es el dominicano, es el ejemplo idóneo, el paradigma de lo que tú, si tú quieres hacer una investigación y defender la existencia de un teatro folclórico dominicano, tienes que irte a los Guloya, no al Teatro Guloya, sino a los Guloya de San Pedro de Macorís, su origen, sus características, toda su trayectoria, etcétera. Entonces, ¿qué más? Ya te dije el Teatro Guloya, por eso, por tomar esos elementos afroantillanos, pero también hay otros teatristas, muchísimos, que en determinado momento coquetearon así con elementos propios de la cultura dominicana, sí, se me van a ir muchísimo.
qué sé yo, Carlota Carretero con su el grupo Cocuyo usaba muchos elementos propios de la cultura dominicana y de la idiosincrasia dominicana en obras como Asalto a Ciudad Trujillo, Mamá Tingó, bueno, muchas obras. Radamés Polanco, otro teatrista que también quiere investigar, el mismo Carlos Castro, Arturo López. Para irnos a la contemporaneidad, qué sé yo, el Teatro Maleducada de Isabel Spencer siempre busca abrazar y coquetear también con los elementos de la cultura dominicana, sobre todo en los procesos de laboratorio, también en esa defensa que tiene esta teatrista Isabel Spencer de esta defensa de la afrodescendencia propia de la dominicanidad y por ahí, bueno, no sé si Sí, sí, quiere. sí. Y a nivel de políticas públicas, ¿tú crees que se incentiva la creación de este teatro folclórico en República Dominicana? ¿O qué debería haber? ¿Qué haría falta para hacerlo en caso de que decidieran desde esos poderes hegemónicos decidir hacer un teatro folclórico? ¿Qué se necesitaría? Más apertura. Yo creo que la base es la educación. Hay que hacer un trabajo muy profundo a nivel educativo en la pedagogía, valga la redundancia, de lo que son las manifestaciones culturales diversas de la República Dominicana, porque los jóvenes crecen de espaldas a lo que son culturalmente hablando. Entonces yo creo que hay que desarrollar políticas culturales que apelen en ese sentido, primero al conocimiento de todas las manifestaciones culturales propias de la dominicanidad y también a la conservación de esa cultura. Se necesita cuarto, se necesita dinero a nivel de patrimonio, o sea, invertir muchísimo más dinero en todas las personas que están bregando un caso en el ámbito, en la defensa y en la conservación de lo que son, de lo que son las manifestaciones culturales dominicanas que se han estado perdiendo. Y eso no pasa solamente aquí, porque es que la globalización, el neoliberalismo, el mercado se convierte en el enemigo principal de todas estas manifestaciones folclóricas de todos los espacios geográficos, no solamente en la República Dominicana, porque lo que busca la globalización y el neocolonial, y el neoliberalismo, y bueno, y el neocolonialismo también, es homogeneizarnos a todos los individuos, convertirnos en consumidores, que todos seamos iguales, para consumir y consumir y consumir los mismos productos. Entonces yo considero que hay que desarrollar políticas culturales más profundas, invertir más dinero y sobre todo en la educación. Y en la preservación de todo, desde patrimonio, desde todas las manifestaciones folclóricas, etcétera. Vale, ahora guardamos un poco el término del folclore. Vamos a Ok. hablar del teatro dominicano. ¿Tiene el teatro Ujú. dominicano actual vocación u oportunidad de aprovechar el flujo turístico que se mueve en el país? Entendiendo que Dominicana actualmente es uno de los países de la región que está moviendo más turistas en la región, valga la redundancia. ¿Tiene el teatro dominicano así, teatro dominicano, no lo folclórico, Sí. vocación para aprovechar ese flujo turístico? ¿Qué piensas tú? Uf, es una pregunta compleja, sí. Tú sabes, así. Pensando también, por ejemplo, en la Ujú, Compañía Nacional de Teatro, por ejemplo. ujú. Tú sabes algo que a mí
como teatrista, así desde que me gradué y empecé la vida profesional y yo disfrutaba muchísimo en los festivales de teatro, festival internacional, porque venían compañías de otros países y tal. A mí lo que me pasaba es que yo veía, y todavía ocurre, como que los grupos teatrales de aquí viajaban poco, o sea, suelen viajar, no es que no viajen, que no vayan a representarse. Entonces hay un problema, no sé cuál es el problema, no sé cómo se va a solucionar. Eso hay que sentarse a pensar qué estrategias desarrollar para llevar al mundo nuestro teatro, que es bastante rico y que obviamente tiene cosas que mejorar y hay cosas que criticar, pero hay, es bastante rico y puede ser exportado, pero yo veo como que no estamos yendo fuera, no estamos viajando por el mundo a llevarle al mundo nuestro teatro. Eso de nosotros hacia afuera. Entonces, de los turistas para acá, yo no veo que el teatro dominicano esté articulando una recepción de esos turistas o de ese público de turistas que llegan, etcétera. Pero entonces ahí me surge una pregunta. ¿Debería el teatro dominicano pretender capturar a los turistas? ¿A qué vienen los turistas? A la República Dominicana, a las playas, a coger sol, a beber y tú sabes, como es una cuestión problemática. No estoy diciendo que estemos de espaldas al turismo. Creo que toda gestión y toda política cultural que propicie la captura de todo tipo de público es necesaria, pero que nos enfoquemos en políticas culturales en el ámbito teatral que tiendan a la captación de turistas, no sé, me resulta un poco problemático. No sé si más o menos Sí, respondo tu pregunta. eso responde, es tu opinión, por supuesto. Claro, Em, pero sí, por ejemplo, porque es parto que oye desde... lo que pasa, Ajá, perdón que te interrumpa, es que ahí entra entonces los estereotipos, ahí entran los clichés, porque es que yo no sé cómo entonces se va a lograr eso cómo el teatro dominicano va a lograr eso, porque es que ese tipo de espectadores muchas veces no van a querer ver obras que problematicen las diferentes manifestaciones culturales del país, etcétera, etcétera. Lo que quieren, vienen prejuiciados muchas veces, siempre hay excepciones, a la postalita. A esa postalita folclórica típica dominicana, tú sabes. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo eh, romper con ese estereotipo de lo folclórico y de bien, la dominicanidad? claro. A lo mejor se podría también apostar a un nicho, o sea, crear eso. A lo mejor como no existe, se podría, no sé, promover un tipo de teatro que la gente quiera venir a ver. Como así nosotros, a lo mejor Claro. vamos no sé, nos vamos de gira a Broadway a ver qué obras se presentan Ujú. en Nueva York. O cuando vamos a Sí. Argentina, queremos ir al distrito del teatro, o aquí en Ciudad de México queremos ver obras de acá. Ujú. Como a lo mejor no existe eso, me planteo Yo esa creo posibilidad a que, lo yo mejor. creo que hay que cambiar la estrategia, que no es vamos a hacer un teatro para que vengan a vernos. Yo creo que para que vengan a vernos tenemos que hacer un teatro
que hunda sus raíces en lo que somos verdaderamente. Primero, la tarea que nosotros, los dominicanos en general, tenemos pendiente es conocernos a nosotros mismos, aceptarnos, aceptar lo que somos y en nuestras manifestaciones artísticas, no solo teatrales, representar eso que somos. Y cuando logremos eso, el mundo entero va a querer venir aquí, porque entonces estamos siendo auténticos. Estamos creando un producto diferente, porque no estamos queriendo imitar el teatro de Europa o el teatro que se hace en Argentina o en las grandes metrópolis latinoamericanas, para no ponerte solamente como modelo hegemónico Europa. En la medida que nosotros de verdad creemos un movimiento teatral que hunda sus raíces de manera profunda en nuestras subjetividades, y lo digo en plural, porque no hay una subjetividad dominicana, sino múltiples subjetividades, por lo que te dije anteriormente, de que somos uno de los países más híbrido y mezclado que existe. En la medida que nosotros abracemos todo eso en nuestras manifestaciones artísticas, de verdad que el mundo entero va a querer venir a vernos. Pero si empezamos a hacer un teatro, de que para que vengan los extranjeros y lo disfruten, ahí nos jodimos. Ok, y hablando del turismo local, es decir, los dominicanos que a lo mejor van a San Juan a conocer a San Juan, no Ujú. sé qué tanta oferta cultural haya en los distintos polos, pero ¿qué te parece esa idea, por ejemplo, de fomentar? Pienso, por ejemplo, en el teatro rodante. Es el teatro el que se mueve a distintos Sí, puntos, pero ¿qué tal si sí, fuese lo contrario? Que si yo quisiera ver una teatralidad sanjuanera, me moviera, o sea, ese tipo de dinámicas de claro. emprendimiento, qué te Sí, parecen eso a ti? me Más parece realista. genial, me parece genial. No, por ejemplo lo que hace el rodante, te lo digo porque quizás estoy sesgado en ese sentido, porque yo trabajé como 8 años siendo actor del teatro rodante y a mí me emocionaba, por ejemplo, nosotros viajamos el país entero, las comunidades que jamás en mi vida pensé que existían, porque yo nací en la capital y siempre me desarrollé en el circuito de Santo Domingo, etcétera. Entonces, con el teatro rodante, nosotros llevábamos teatro a poblaciones que nunca en su vida habían visto teatro. Entonces, eso era bastante emocionante porque estábamos cambiando la vida de esas personas al llevarle teatro. Eso por un lado, pero eso que tú planteas de que en determinadas comunidades, como el ejemplo que pones de San Juan, que nosotros de diferentes localidades vayamos allá a ver lo que está ocurriendo, me parece súper importante y súper necesario también. Ambas estrategias me parecen súper necesarias, porque eso primero repercutiría en la economía de esas localidades, por un lado, y en el desarrollo de la economía de esas localidades, y si la economía de esas localidades se desarrolla, repercute de manera positiva en sus manifestaciones culturales, pues, porque tienen más medios materiales para poder eh, desarrollar esas manifestaciones culturales. Entonces, en ese sentido, me parecería eh, súper importante y súper necesario, porque de hecho contribuiría a descentralizar la cultura dominicana, porque la cultura dominicana está sumamente centralizada en Santo Domingo. Sobre todo, Eh, ya que mencionas eso, qué bueno que tocas esa herida ahí, porque es como que de Santo Domingo es una cultura como capitalina, que se mueve a distintas partes del país, pero tiene como Ujú, epicentro Santo Domingo. sí, Pero ¿qué sucede en esas otras comunidades? Es como se da un poco esa dinámica quizás que colonial, lo podríamos decir así, como que sí, sí, todo es neocolonial, todo es sí. la capital va a Montecristi, la capital va igual, por ejemplo, con el FITE, ahora con el Festival de Teatro, se está queriendo cambiar un poquito Sí, hay a un Santiago, intento pero y yo he todavía, escuchado, sí, yo he escuchado teatristas que ya están criticándolo y cuando yo veo
que se hace por lo menos el intento de cambiar algo, hay que aplaudirlo y no empezar a buscarle los defectos de una vez. O sea, que hay que podría ser mejor, que hay cosas que mejorar, sí, pero no de entrada empieza de una vez a criticar ese intento, porque es que se ve en la intención de llevar a Santiago, por ejemplo, el festival, un deseo de descentralizar el movimiento teatral de la capital, de que no sea solamente aquí en el Distrito Nacional. Entonces, yo creo que una estrategia para nosotros poder lograr afianzar o ahondar las raíces en lo que somos como cultura es descentralizarnos culturalmente. O sea, conectarnos de una manera bastante horizontal, no vertical, porque es que también las políticas suelen ser verticales. Ese es el problema. Pero si logramos ramificar diversas estrategias de gestión que descentralicen todo y lo lleven, lo ramifiquen a toda la isla, no, podremos abrazar de verdad lo que somos, porque entonces nos estamos comunicando y conociendo diversas manifestaciones del sur, porque como si, imagínate que todo el país, la isla entera, todos los circuitos culturales de la República Dominicana no estén hegemonizados y centralizados en Santo Domingo y que de verdad esté ramificado en en todas las localidades del país de manera profunda y eficaz. Vamos, lo que ocurre a nivel cultural en el sur, aquí en el Distrito Nacional, lo vamos a conocer a la perfección y nos va a permear y nos va a influenciar y viceversa en el este y en todos lados. Entonces yo creo que, que eso repercutiría de manera positiva en la búsqueda de lo que somos y en la aceptación de eso que somos, que te mencioné que es primordial para nosotros lograr un teatro auténtico, sin caer en los estereotipos de la dominicanidad. Claro. Eso lo voy a repetir todo el tiempo. Excelente. Morla, ¿cómo entiendes tú participan las comunidades, digamos, ciudadanía, regiones, gremios artísticos, de esos discursos culturales vinculados al turismo en República Dominicana? ¿Hay participación? ¿Se fomenta la participación? ¿O Sí, yo he visto, hay muchos clubes culturales, hay muchos como muchos grupúsculos culturales que intentan hacer eso, pero es como, yo no lo tengo muy claro, ¿no? Ahí te debo una pregunta así bien, una respuesta bien profunda, no? pero Pero yo, igual tu conocimiento, o sea, no conozco, por lo menos eso ujú. es también una respuesta muy válida. Sí, pero así desde lo poco que puedo responderte a eso, te puedo lanzar así una hipótesis somera que la conectaría como lo que ocurre después que se logró el 4% para la educación, más dinero del PIB para la educación, lo cual fue una victoria, pero entonces mucho de ese dinero que en fabricar, en construir escuelas y no capacitar a los maestros, tú sabes. Entonces, yo veo que hay muchos centros culturales, muchos sitios, como así, espacios ahí, pero no hay una política cultural que busque incluir de manera real a las comunidades. El Estado de verdad no le da la oportunidad a las comunidades de manifestarse, solamente lo hacen cuando está llegando las elecciones para hacer proselitismo político, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que las comunidades en general se encuentran como aisladas y solas, desamparadas, buscando sobrevivir.
Es lo que así como que veo y he escuchado también a gente que sí sabe, te puede hablar más profundamente en ese sentido. He tenido así conversaciones con gestores culturales de diversas comunidades minoritarias del país. Cuando te digo minoritaria, no me refiero a nivel de cantidad, sino minoritaria en el sentido de jerarquías de poder que están subyugadas, etcétera. Entonces, de cómo esas comunidades no están aisladas y están cualquierizadas. Hablando un poco ya como director de la Escuela Nacional de Arte Dramático, em, yo igual como egresado sé que hay una asignatura porque la cursé de folclore Sí, y tú sí, mencionas que hay una mención de folclore en la Escuela Nacional de Danza. sí. ¿Cómo valoras tú la iniciativa académica vinculada al folclore dominicano en la formación de los artistas de la ENAD en tu caso particular? Yo pienso que incluso hay una asignatura de historia del teatro dominicano, o sea, se está intentando, que cuando yo era estudiante, yo no la recibí, por ejemplo. Entonces ahí vemos que hay una mejora en ese sentido, que a nivel de propuesta curricular se integre con que los estudiantes conozcan lo que es el teatro dominicano. Eso lo aplaudo y estoy intentando que se mantenga y que se desarrolle. Por ejemplo, sí, aquí voy a citar al maestro Claudio Rivera. Él me estaba hablando y eso se puede tomar como una sugerencia o una propuesta para las políticas pedagógicas de la escuela, es que haya una asignatura de cultura dominicana. O sea, y él hablaba de cómo él estudió en Cuba, en Elisa, y él me contaba que, por ejemplo, tú estudiabas en Elisa varios años, teatro, por ejemplo, pero tú recibías, durante 2 años, tú recibías cultura cubana. O sea, durante 2 años ahí se le está enseñando todo de la cultura cubana, música, arte plástica, literatura cubana. O sea, tú estás estudiando para ser actor, pero tú duras 2 años absorbiendo todo lo que es el cubano en todas sus manifestaciones. Entonces yo creo que eso nos falta. Eh, Creo que en la escuela de teatro todavía falta profundizar, sí es cierto, está la materia de folclore y se está haciendo un trabajo importante, está de historia del teatro dominicano y se está haciendo un trabajo importante, pero creo que todavía puede profundizarse aún más en ese sentido y que no vincule solamente las teatralidades dominicanas, sino todas las otras manifestaciones religiosas, de otras, de musicales, tú sabes, como que abarque más todavía en ese sentido. ¿Cómo espera Morla la Escuela Nacional de Arte Dramático que los estudiantes vinculen estos saberes a sus prácticas escénicas? ¿O tienen algunas expectativas que... Yo, por ejemplo, estoy terminando de escribir una propuesta que tiene 3 etapas. Se llama Círculo de Pensamiento Escénico Dominicano de la ENAD. En ese círculo de pensamiento escénico de la ENAD, pretendo en una primera etapa incentivar la lectura y el análisis profundo de las diversas teatralidades a nivel internacional, todas las teorizaciones de las diversas teatralidades y ver cómo están manifestándose o no en la teatralidad dominicana. Eso en la primera etapa. En la segunda etapa, desarrollar una escritura, el estímulo de escritura crítica en torno al teatro dominicano contemporáneo, porque algo aquí hago un paréntesis.
una problemática que me encontré a la hora de realizar mi investigación doctoral es que en el levantamiento bibliográfico había muy poca bibliografía, solamente los libros de Molinaza, el libro del Teatro Gratey, que tú vas a tener que usarlo en tu investigación, algunas tesis doctorales, hay dos o tres, y y tuve que entrevistar a muchísimos teatristas dominicanos para poder suplir la falta de bibliografía. Entonces, eh, pretendemos desarrollar un centro de documentación del teatro dominicano, porque es que si no documentamos lo que está ocurriendo a nivel de la escena nacional, no vamos a poder dialogar con otros artistas, no vamos a poder transmitirlo de generación en generación y se va a ir perdiendo y por ende el desarrollo del teatro dominicano va a ir súper lento. Entonces, en ese sentido, pretendemos estimular el pensamiento crítico visionando y visualizando y abrazando lo que son las manifestaciones de nuestra identidad dominicana y desarrollar estrategias para poder llevarlo a nuestras propuestas escénicas, que desde mi punto de vista, salvo algunas excepciones, el teatro contemporáneo actual está repito, salvo algunas excepciones de gente que están bregando un caso, como te mencioné, el teatro maleducada, el mismo Carlos Castro, y hay algunas personas que están bregando ahí, Ingrid Luciano, etcétera, pero en general yo veo que hay muchísima dispersión y en el teatro así que se está haciendo en general ahora y que estamos de espalda a lo que en realidad somos. Finalmente, Morla, sabemos que el teatro es arte, pero también el trabajo es industria, es decir, hay muchas personas que subsisten de esta actividad, que si actores, que Ujú. si técnicos. ¿Entiendes tú que el teatro folclórico dominicano, que ya mencionaste que como tal el concepto es como difícil de decir que Problemático. existe, pero sí Ujú. mencionaste las teatralidades, en caso de existir, ¿tendría eso algún atractivo turístico o nacional o internacional como para promover a lo mejor emprendimientos, que si una comunidad, que si personas? O sea, ¿tendría eso atractivo turístico y por ende como motorizar la economía de esas comunidades? ¿Qué entiendes tú? Yo pienso que podría ser positivo en ese sentido y que sí tendría bastante atractivo turístico por lo que te mencioné de la inmensa riqueza de la cultura dominicana. O sea, es una riqueza enorme y no lo digo desde una romantización de la dominicanidad, porque soy el primero que vivo acabando todo lo que hay que acabar de aquí de la dominicanidad, pero sí creo que hay al ser una cultura tan híbrida y vasta por lo de todas esas mezclas, sí tiene muchísimo, podría tener muchísimo atractivo para el turismo. Pero también eso lo pondría entre comillas, de que como con un cuidado de que no terminen siendo fetichizadas esas comunidades. Ojo, eso es peligroso también porque esas son el sistema capitalista neoliberal lo que hace es que coge absolutamente todo y lo vuelve mercancía. Y al volverlo mercancía, lo vacía de su contenido y de su esencia. Entonces, manifestaciones, qué sé yo, súper autóctonas y súper eh, propias de nuestra cultura, Identitarias. identitarias, etcétera. Eso es una amenaza que podría tener. Pero que exista esa amenaza no quiere decir que yo, desde mi punto de vista, no piense que podríamos también desarrollar estrategias
para evitar que eso ocurra, pero también insertarnos en el motor de las industrias culturales, porque vivimos en un sistema capitalista que hasta que no acabemos con este sistema tenemos que aceptarlo e insertarnos en él. Entonces no vamos a tampoco a tapar el sol con un dedo en ese sentido. Sí, de pronto surgen como iniciativas que quieren capitalizar un poco hasta la exclusión, pensando por ejemplo en la 42, que es una subcultura Exactamente, producto de la exclusión, de la opresión, de la pobreza, de la marginalidad, y a exactamente. eso incluso le queremos también sacar dinero. Exactamente, es que ese es el problema, porque entonces no vamos a cambiar el modo de vida que precarizado en que viven esas personas de la 42. No, lo que vamos es ahí a chupar sus manifestaciones culturales, a monetizarlo y todo, pero después nos vamos de ahí, los dejamos viviendo en su miseria, tú sabes. Entonces, ese es un problema de esas políticas abrazadas al turismo, etcétera, etcétera. Esa es la amenaza que hay, Entonces que podríamos no concluir. repercute, que no redunda positivamente en el desarrollo real de esas comunidades. Entonces podríamos concluir con que sí hay potencial, Sí, pero es necesaria también una reflexión, a lo mejor ética o sistemas que garanticen que las personas que no den sean, garantías reales, sí, de cambio, garantías reales de cambio. Y sí, me encantó esa paráfrasis que usaste, ética, la ética primordial, eh, abrazar el músculo de la ética y de la crítica para poder evitar todo eso. ¿algún comentario final, Morla? ¿Algo, alguna reflexión? Bueno, que te agradezco este encuentro, me ha impulsado como así, a reflexionar sobre la posibilidad de un teatro folclórico dominicano o la no posibilidad o la no existencia de un teatro folclórico dominicano, y también me ha puesto en contacto nuevamente. Lo digo nuevamente porque en algunos otros momentos lo he estado, de ponerme en contacto con la necesidad de cuestionarnos qué somos nosotros los dominicanos. Es una tarea pendiente. ¿Qué somos? Y al mismo tiempo que nos preguntemos qué somos, abrazar eso que somos, de verdad. Tenemos esa tarea.